Hola, saludos a toda la gente que va llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y buenos saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando. No sé quién tenemos por aquí. Águila Infinito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso, muchas gracias. Y tenemos también a Teddy Bear. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perfecto, bueno, pues ya habrán visto el título. Parece que las negociaciones han fracasado, no han llegado a un acuerdo. Entonces, pues, bueno, pues no sé cuánto llevamos ya de tregua, desde el martes, ¿no? Desde el lunes o desde el martes, o sea, queda más o menos 8 o 9 días de alto el fuego. Pues si no se ponen de acuerdo para negociar más estos... Nah, yo creo que lo seguirán intentando, pero... Bueno, pues nada. Fans, a ver qué pasó. Vance afirma que no se alcanzó un acuerdo en conversaciones con Irán. El vicepresidente sostuvo que la parte estadounidense dejó muy claro cuáles son sus líneas rojas. Bueno, Se lo comentaba el vicepresidente de Estados Unidos, denunció que no se logró un acuerdo con Irán tras las maratónicas negociaciones que se llevaron a cabo entre ambas naciones en la capital de Pakistán, que se informó, que las partes trataron al menos 3 rondas de diálogo que duraron cerca de 21 horas. El vicepresidente J.D. Vance resaltó que Teherán optó por no aceptar las condiciones de Washington y anunció que la parte norteamericana regresa a su nación. Vamos con nuestro compañero Nicolás Sánchez O'Donovan, que se encuentra en este momento en directo. Hola Nicolás, cuéntanos esta noticia de última hora, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Estados Unidos. Pues bien, en una rueda de prensa celebrada en la capital de Pakistán, en Islamabad, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha anunciado que Irán ha decidido no aceptar nuestras condiciones. Esas han sido las palabras rotundas de J.D. Vance. Veremos cuál es ahora el camino, pero aseguraba que la mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, aseguraba el vicepresidente, como decimos, y aseguraba también que eso es una mala noticia más bien para Irán, mucho peor que lo es para los Estados Unidos. Vamos a escuchar ya esas palabras del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, desde Islamabad. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que es una mala noticia mucho más para Irán que para Estados Unidos. Regresamos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. Hemos dejado muy claras cuáles son nuestras líneas rojas, en qué cosas estamos dispuestos a hacer concesiones y en qué no. Y lo hemos dejado tan claro como ha sido posible, pero ellos han optado por no aceptar nuestros términos. Ahí escuchamos las palabras de J.D. Vance, quien aseguraba, es un mensaje bastante claro, pues que ellos habían dejado muy claras las líneas rojas de Estados Unidos. Aseguraba Vance que Washington se mantuvo firme al presentar, como decimos, esas líneas rojas durante las negociaciones, asegurando
que dejaron muy claras cuáles son sus posturas, en qué aspectos estamos dispuestos a hacer concesiones y en qué aspectos no. Además, añadió que le ha dejado lo más claro posible eso a la delegación de Irán y que ellos han decidido no aceptar nuestras condiciones. El vicepresidente no proporcionó más detalles sobre las negociaciones, no dijo si esto era una puerta que se cerraba o si las negociaciones continuaban. Recordemos que ese acuerdo de tregua, frágil tregua, duraba, según el propio presidente Donald Trump, 2 semanas. Por lo tanto, no sabemos si la puerta se ha cerrado ya definitivamente o qué va a pasar a partir de ahora. Eso sí, aseguraba J.D. Vance que negociaron durante un espacio de 21 horas y por ello pues no quería dar más detalles porque no quería hacer público lo que durante esas 21 horas pues no habían conseguido concretar con sus homólogos iraníes, con la otra parte, ¿no?, de esta negociación. Y precisamente, por su parte, el portavoz de la Cancillería de iraní pues ofreció también un breve informe, lo hizo a través de redes sociales para exponer cuál era su posición. Habló sobre cómo han ido las negociaciones, asegurando que hoy ha sido un largo y ajetreado día para la delegación de Irán y que las intensas negociaciones que comenzaron el sábado por la mañana y con buenos oficios y la mediación de Pakistán han continuado sin interrupción hasta ahora y se han intercambiado numerosos mensajes y textos entre ambas partes. En este sentido, afirmó también que la parte iraní está utilizando toda su capacidad, su experiencia y conocimientos para salvaguardar los derechos y los intereses de la República Islámica de Irán. Asimismo, señaló que durante las negociaciones se discutieron varios aspectos cruciales, incluidos el estrecho de Hormuz, importante para la parte estadounidense también y también para el comercio mundial. Recordemos también la cuestión nuclear, una clara línea roja de Estados Unidos, por lo menos como punto de partida, y también aseguraba que las reparaciones de guerra y el levantamiento de las sanciones también se han discutido. En definitiva, la guerra contra Irán y la región también está sobre la mesa y, como decimos así, pues las negociaciones entre Washington y Teherán, que de momento no han llegado a buen puerto en esa primera fase de negociaciones, que podemos decir, pues se ha llevado a cabo de manera intensa entre Irán y Estados Unidos, en Pakistán concretamente, en su capital, en Islamabad. Gracias, Nicolás, por todo el reporte. Ok, perfecto. Saludos a la gente que va llegando. Enzo Franciscoli. Ok, pues ya veremos si... Porque quedan 8 o 9 días de alto al fuego. Y veremos si esto continúa o no. Las conversaciones entre las delegaciones de esta estadounidense-iraní han terminado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más que de lo que lo es para Estados Unidos. Así que volvemos a Estados Unidos sin haber llegado a un acuerdo, afirmó el alto cargo a la prensa tras encabezar la delegación de su país en las conversaciones con la parte iraní que se celebraron este sábado en Islamabad, Pakistán. We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Bueno, pues supongo que ya lo próximo que va a pasar es que los israelíes van a volver a lanzar fuegos artificiales, aunque bueno, no han parado, ¿no? Pero los yanquis les pidieron que
se calmaran un poco allí en el Líbano, y estos 2 últimos días parecía que había menos bombardeos y todo eso, ¿no? Preguntado sobre qué puntos había rechazado Irán, Vance indicó que no entraría en detalles porque no quería negociar en público, pero insistió en que Estados Unidos busca un compromiso explícito sobre el tema de armas nucleares. El hecho simple es que necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear y que no buscarán las herramientas que les permitirían lograr rápidamente un arma nuclear, señaló. Es que vamos a ver, aunque ellos no hubieran querido un arma nuclear, lo que ha pasado las últimas 6, saludos a la gente que va llegando. Caronte 47, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aunque ellos no hubieran querido un arma nuclear, lo que ha ocurrido en las últimas 6 semanas, pues quizás les ha dejado claro que lo único que les puede salvar es tener un arma nuclear, ¿no? Pero bueno, porque o sea, ¿no? Si ellos cumplieran las condiciones que quieren los yanquis, vigilar su programa nuclear, tener misiles que no alcancen más de 300 kilómetros y todo este rollo, pues les pasaría lo mismo que pasó a Libia, lo mismo que pasó a Siria, lo mismo que pasó a Irak. Y bueno, al mismo tiempo ven ahí Corea del Norte, ¿no? Que ellos sí tienen armas nucleares y a esos nunca los van a atacar, ¿no? Que bueno, Corea del Norte tiene la suerte también, ¿no? De que tiene frontera con China y con Rusia, ¿no? Entonces, si Estados Unidos invadiera Corea del Norte, sería buscar problemas con esos 2 países, o sea, los rusos y los chinos no quieren a los yanquis en su frontera, y Corea del Norte pues es un estado tapón que les permite tener a los yanquis un poco alejados, ¿no? Además de que tengo la impresión de que los de Corea del Sur, a veces me pregunto si ellos quieren unirse con Corea del Norte, porque hay que pensar que la Alemania de Occidente era solo el doble de rica que la Alemania del Este. Corea del Sur es 20 veces más rica que Corea del Norte, o sea, si se unieran con Corea del Norte para poner a Corea del Norte al mismo nivel que Corea del Sur, claro, entonces Corea del Sur tendría que ser 10 veces más pobre. Pero bueno, por otra parte, Corea del Sur se están muriendo en vida, o sea, cada mujer tiene 0,7 hijos. Lo que quiere decir que dentro de, pongamos, 30 años habrá el triple de viejos que de jóvenes. En cambio, Corea del Norte tienen cada mujer creo que 1,7, 1,8 hijos, ¿no? O sea, por ese lado pues quizás sería un influjo de población relativamente joven que podría revitalizar una Corea unificada, ¿no? Pero nada, eso no va a ocurrir porque ni los chinos ni los rusos lo van a permitir, ni el gordito quiere que ocurra, ¿no?
Pero bueno, volviendo a lo de Irán. Ofrecimiento final y el mejor. Por otra parte, indicó que en las conversaciones se abordaron también otros asuntos, incluidos los activos iraníes congelados. 6.000 millones de dólares que había congelados en Qatar. Ya, 6.000 millones, o sea, si lo que han destruido vale mucho más. Hablamos de todos esos temas y de un número de cuestiones más allá de eso, y por supuesto esas cosas surgieron, dijo, pero añadió que no se llegó a un punto en que Irán aceptara los términos estadounidenses. Además, el alto cargo afirmó que el equipo negociador se mantuvo en contacto con el presidente Donald Trump durante el proceso y que deja Islamabad con una propuesta final. Estábamos hablando con el presidente de forma constante, dijo. No sé cuántas veces hablamos con él, media docena. Una docena de veces en las últimas 21 horas, añadió. Salimos de aquí con una propuesta muy simple. La forma de entender que es nuestro ofrecimiento final y el mejor, aseguró. Veremos si los iraníes lo aceptan, concluyó. En paralelo, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bagael, aseguró que la parte iraní está utilizando toda su capacidad, experiencia y conocimientos para salvaguardar los derechos e intereses de la República Islámica, detalló. Que durante las negociaciones se discutieron diversos aspectos cruciales, incluidos el estrecho de Hormuz, la cuestión nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y el fin definitivo de la guerra contra Irán y la región. Claro, desármense así los reventamos, ese es el acuerdo. Claro, esa es la manera en que engañaron a los iraquíes, a los sirios y a los libios. Con Irak fue casi... Primero pusieron unas sanciones draconianas, ¿no? Cuando todo el país estaba muriendo de hambre, cuando 500.000 niños se habían muerto de hambre y salía la ministra esa, ¿cómo se llamaba? La de Bill Clinton, Joder, bueno, da igual. Madeleine Albright, esa, decía, no, sí, bueno, nosotros creemos que vale la pena que se muere la gente y tal, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que a cambio, entonces, cuando ya todo el país estaba muriendo de hambre, a cambio de comida y medicamentos, Saddam Hussein dio las armas nucleares, ¿no? A cambio de, o sea, paquetes de ayuda, de comida y todo ese rollo. Y bueno, pues 10 años más tarde llegó el resultado, ¿no? Lo mismo con Libia, ¿no? Que ceder las armas de destrucción masiva a cambio de levantar las sanciones, ¿no? Y bueno, con Siria pues lo mismo. Que bueno, fue una época que, como ya no estaba la URSS, pues esos países que habían sido satélites de la URSS, pues intentaban agradar a Estados Unidos, ¿no? Pero, como decía Henry Kissinger, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser aliado de Estados Unidos es mortal. La puta que lo parió al viejo reptil. No sabía nada el cabrón. Saludos a la gente que va llegando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. John Conan, bienvenido. Un aplauso a España. ¿Has visto el repaso que le ha dado Candace a Trump? Sí, bueno, ayer hablamos un poquito también. Alex Jones, Candace Owen, Marjorie Taylor Greene, mucha gente que antes estaba con Trump ya le han cantado. Tucker Carlson, el más importante. Mucha gente que estuvo con Trump ya le han cantado las 40, ¿no? Porque, o sea, cuando entró la segunda vez de presidente dijo que pues que no se iba a meter en guerras innecesarias y que iba a controlar la inflación y todo eso, ¿no? Y ahora va y se mete
en una guerra, donde lo que hace esta guerra es subir los precios, ¿no? Entonces, pero bueno. Pero no sé qué ha dicho exactamente la Candace Owens, pero he leído artículos sobre eso. The Delivery Protection Act is not protecting me. If it passes, drivers like me won't get to choose where and when we work, or if we work at all. The City Council needs to stop playing games and save New York delivery jobs like mine. Carta abierta al presidente Donald Trump. Sí, bueno, pero dura una hora, ¿no? Luego lo miro si es... All right, I'm obviously supposed to be off this week, but obviously I needed to come back because I wanted to address, dirigirme al señor presidente Don... ¿Qué te pusiste hoy? ¿Una cámara de fotos? ¿Qué es eso? Ah, un extraterrestre. Pero ese era el Spider-Man, ¿no? Saludos a la gente que va llegando. Chamono Mandril Beneco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Venezuela. Estados Unidos quiere que Irán no tengan misiles ni drones para que Estados Unidos los robe y manejen su gobierno a su antojo como hacen con Venezuela. Sí, o sea, si ellos ceden ante las exigencias de los yanquis, o sea, renunciar a las armas nucleares, no tener misiles de más de 300 kilómetros y tal, vas a ver que en un año o dos entran los gringos ahí, ponen un gobierno títere o hacen como Venezuela, obligan a ese gobierno de alguna manera a ser su títere. Irán tiene que tener ojivas intercontinentales lo antes posible. Intercontinentales no sé, pero por lo menos armas nucleares tienen que tener. Con que lleguen a Israel es suficiente. O sea, con que lleguen a Israel tanto los judíos como los yanquis se cagan en las bragas. Irán tiene que... Ok, el mismo. Irán tiene que tener misiles intercontinentales con ojivas como Corea del Norte. Claro. Pero o sea... aunque no tuvieran la triada, con que solo tuvieran, o sea, misiles que pudieran lanzarse desde submarinos como tiene Corea del Norte. Porque Corea del Norte creo que tampoco tiene alcance mundial, o sea... sus misiles pueden llegar a California, pueden llegar a Alaska, pueden llegar a Hawái, ¿no? Pero, o sea, tienen submarinos que pueden lanzar misiles, ¿no? O sea, un submarino de estos se pone delante de la costa de Estados Unidos, por ejemplo, delante de la costa oeste, y desde ahí bombardean cualquier ciudad de Estados Unidos. Ningún país islámico debería tener misiles intercontinentales. Claro, tú prefieres que los tenga Israel, ¿no? Pues antes que los tengan los puercos de Israel, mejor que los tenga Irán, brother. Además, los iraníes no tienen nada que ver con los moros que hay en España. O sea,
Los moros de España son marroquíes, en su mayoría. Los iraníes son un rollo totalmente diferente, o sea... Aquí tenemos iraníes, aquí en Holanda, y... son casi como los europeos, brother. El cocodrilo Kissinger, pedazo, bicho. El esquizo de Milei quiere guerra con Irán. Sí, bueno, va a ser... Bueno, creo que ahora los ingleses, los franceses y los holandeses están dispuestos a ayudar a Trump. Parece que se han cagado. Que bueno, no sé por qué se han cagado, o sea... Vale, yo entiendo que... Pues ellos piensan... Bueno, si los Yankees se van... Pues... Va a ser malo para la economía porque los soldados yanquis pues... Dejarán de ir a los bares, dejarán de ir a los prostíbulos, dejarán de ir a las discotecas y tal, ¿no? Que bueno, claro, naturalmente, pues bueno, o sea... Pero a cambio de eso tienes la independencia de tu país, que eso vale mucho más, ¿no? O sea... Tener que cerrar... Entiendo que la economía alemana pues está un poco mal y ahora pues... Esto sería otro contratiempo, ¿no? Pero a largo plazo yo creo que salen ganando. Es que los alemanes tienen 20 y pico bases yanquis en su territorio. Aquí en Holanda tenemos 5. En España tienen 2. En el Reino Unido no sé cuántas tienen, pero deben tener unas cuantas también. Todos los influencers magas son igual de falsos e hipócritas. Bueno, pues por lo menos... Bueno. Algunos pues... Por lo menos Tucker Carlson, Candace Owens y Alex Jones han tenido la personalidad de no seguir a Trump ciegamente. Otros pues bueno, ya... Gente como Mark Levin o Ben Shapiro, o sea, de esos que te puedes esperar. Claro que esos... Si Israel dice vamos a la tercera guerra mundial, pues ellos van a decir vamos a la tercera guerra mundial, o sea... claro, ellos son judíos, pues claro, van a seguir lo que diga Israel, ¿no? Que bueno... Cada vez estoy más convencido que al chico este, al Charlie Kirk se lo cargó Israel, ¿no? Pues haberlo dejado aquí en el chat directamente, brother. Ahí lo dejaste, ¿no? Vale. Luego lo miramos. Pero no es el que dura 49 minutos, ¿no? Porque, o sea... el 49 minutos no...
Los holandeses son germánicos, claro. Saludos a la gente que va llegando. Gato Solitario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Argentina. Pero sí, el idiota este del Milei pues va a ser lo suficientemente estúpido como para meterse en una guerra con el mongólico del Trump y el hijo puta del Netanyahu, ¿no? O sea, no tiene dinero para pagar a los jubilados, no tiene dinero para comedores públicos, pero tiene dinero para subirse el salario así a sí mismo y a sus colegas un 150% y para meterse en una guerra en la que, no sé, o sea, no sé qué se le ha perdido a Argentina allí, ¿me entiendes? O sea, que me dijeras, pues yo qué sé, un país que no tiene petróleo, que dependemos del estrecho de Hormuz, pero Argentina tiene su propio petróleo. En fin. Un bicho se te subió a la chepa. Ningún país musulmán debería tener armas nucleares. Bueno, ya te lo he dicho, o sea, tú prefieres que las tenga Israel, ¿no? Claro, antes que los judíos que las tenga cualquiera. Saludos a la gente que va llegando, muchas gracias. Alberta Ángulo, bienvenida. Las mujeres iraníes son como españolas, italianas o griegas, son ricas. No, y... Ah, el físico, quieres decir, sí. No, pero, o sea... Los hombres también, o sea, la cultura, la mentalidad y tal. Es más parecido a la europea que la árabe. O sea, ellos... los persas, pues... Eran un pueblo de raza blanca, ¿no? De religión zoroastriana, que es una religión de la que el cristianismo sacó muchas cosas, ¿no? O sea, la idea de los ángeles y los demonios salió del zoroastrianismo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ellos fueron islamizados en el siglo VII, algo así. Y bueno, desde entonces, pues bueno, son más morenitos y son musulmanes, ¿no? Pero Irán significa la tierra de los arios. Eso, ¿eres judío? Una mujer iraní puede pasar fácilmente como una francesa, ¿sí? Ujú. No tengo religión, pero no me gustan los musulmanes. A mí ni me gustan ni me dejan de gustar, pero bueno, o sea... Nah, creo que, o sea... Si esa es su religión, pues está bien, pero que la tengan en su país, ¿no? O sea... Europa... Pues no debería islamizarse, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, los iraníes a través de Hispan TV y Press TV han hecho mucha, o sea... Bueno, son una república islámica, o sea, no puedes esperar otra cosa, ¿no? Pero han dado mucho el coñazo a través de sus medios sobre la supuesta islamofobia en Europa y tal, ¿no? Que bueno, no es tan así, o sea... Si tenemos mezquitas o sea, tenemos menús halal en todas partes, islamofobia que, o sea, pues sí, hay gente que son islamófobos, pero el país no.
Alemania es prácticamente un país secuestrado por Estados y sus aliados desde la Segunda Guerra Mundial y por Israel. Muy mal. Que bueno, Israel dice, no, el milagro de Israel y tal. Pero básicamente Israel es un país financiado desde el exterior. O sea, Israel tiene una de las economías más pujantes de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos financia más de la mitad de su presupuesto de defensa. Porque Alemania, desde que se fundó Israel, les pasa un pastón cada año en reparaciones de guerra por el supuesto holocausto. Y donaciones e inversiones de millonarios sionistas norteamericanos. Saludos a la gente que va llegando. Beto Mungia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El judaísmo lo que quiere es odio entre pueblos, que se destruyan todos menos ellos, así que si tu postura con Conan es que no te gustan los musulmanes, vas bien para fines judíos. Sí, o sea, ellos fueron los que hicieron el plan Kalergi y toda esa mierda para traerlos aquí y todo ese rollo, ¿no? Que bueno. Habrá gente que dirá, pero es que las europeas no tienen hijos y no sé qué, y necesitamos gente y bla, bla, bla. Pues bueno, si miras a los números fríamente dirías que sí, ¿no? O sea, si las europeas solo tienen 1,1, 1,2 hijos por cada mujer, pues dirías sí, tenemos que traer moros africanos, tenemos que traer panchitos y todo este rollo, ¿no? Pero claro, si miras países como China, como Japón, que no tienen inmigración o tienen muy poca, claro, dentro de 100 años, ¿no? O sea, o 200 años, Japón seguirá siendo la patria de los japoneses. En cambio, en Europa, muchos países de Europa, pues, no tienen esa garantía. De hecho, ya los ingleses, por ejemplo, están condenados a ser una minoría dentro de su propio país. Y bueno, Francia, los suecos lo mismo. Y Francia, Alemania, España y Holanda van por el mismo camino. Que bueno, no sé. Por ejemplo, si miras a Corea del Sur, ¿no? Con una tasa de natalidad de 0,7 hijos por mujer, eso significa que ahora hay 50 millones de personas en Corea del Sur, o sea, cuando se mueran todos los viejos, ¿no? O sea, ponle 80 años, en el 2100, si las coreanas siguen teniendo 0,7 hijos por mujer, en Corea del Sur quedarán 12 millones y medio de personas, ¿no? Si entonces las coreanas siguen teniendo 0,7 hijos por mujer, para el año 2180, ¿no? En Corea del Sur pues quedarían unos 3 millones de personas, ¿no? No, en menos. Porque claro, es cada generación que tiene hijos, ¿no? Porque claro, es exponencial. Igual que cuando nos vendían el tema de la superpoblación. La superpoblación iba a subir exponencialmente, la despoblación también baja exponencialmente. O sea, si para el 2100 serían 12 millones y medio de personas, pues bueno, significaría que esos 12 millones y medio, suponiendo que pues viven todos, pues para mediados del siglo XXII quedarían unos 3 millones de coreanos, de surcoreanos, ¿no?
hasta que al final Pero bueno, supongo que para entonces pues ya harán algo con, aunque sea vientres artificiales o lo que sea, ¿no? Yo qué sé. Ok. Porque claro, si entonces esos 3 millones de personas o sea, significaría que para dentro de... en un periodo de 150 años o así, pues Corea del Sur iría prácticamente a la desaparición, ¿no? Ya sí, ese es el video que yo tengo también, pero bueno, o sea... No quiero ahora pasarme... Ah, este es. Vale, ya lo veo, ya lo veo. $37. Ujú. No es tener o no un arma nuclear si Israel ha exterminado palestinos sin armas nucleares desde hace mucho. Bueno, pero un arma nuclear te da la seguridad de que, o sea, bueno, atacarte te pueden atacar igual, ¿no? Pero, o sea, tendría unas consecuencias, ¿no? O sea, si Irán tuviera un arma nuclear, ¿no? Y los yanquis atacan Irán y ese mismo día hay, crece una seta encima de Tel Aviv, ¿no? Pues claro, los yanquis y los judíos se lo pensarán dos veces antes de tirar un pepinazo encima de Irán, ¿no? Hay que bajar al Mileikowski ya mismo. Lo antes posible. En Irán nada tenemos que hacer. Claro. Aunque fuera verdad, o sea, aunque fuera verdad que matan a las mujeres, que tiran a los homosexuales de los tejados, que, o sea... ¿Y a mí qué me importa lo que hagan los iraníes dentro de su puto país? O sea... Milei es judío, ¿qué esperas de un judío? Pues por eso mismo. Yo conocí una iraní hace años de ojos verdes. Claro, son persas. A mí no me gustan los moishes. Más del 90% de iraníes son chiíes, son diferentes a los suníes, claro. Saludos a la gente que va llegando. Anderson Brown, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una etnia y una religión no define a un individuo. Hay musulmanes peligrosos, así como europeos peligrosos. Sí, sí, pero, o sea... ¿Cómo te diré? Los estados-nación, los estados monoétnicos, ¿no? Los estados que solo tienen una etnia, los países que solo tienen una etnia son más estables, mucho más estables que los estados multiétnicos, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos, fíjate Estados Unidos, o sea, llevan 200 años juntos, blancos y negros, todavía no se entienden. España mismo, o sea, a veces no se entienden entre castellanos, catalanes, vascos y tal, y la diferencia es mínima, es la lengua y poco más. Entonces imagínate agarrar a alguien, un africano, musulmán o algo así, es casi como si metes a alguien de otro planeta, ¿no? O sea... Entonces, bueno...
Yo nunca he conocido a ningún iraní, pero una vez me crucé con una pareja de israelíes que andaban por acá de turistas, gente normal y corriente. ¿Dónde eso? ¿En España o dónde? Es que claro, o sea, si solo te los cruzaste, pues bueno, sí, o sea, no parece que haya, o sea, pero o sea, otra cosa es conocerlos con más profundidad. Acá en Argentina nunca tuvimos problema con los musulmanes. Bueno, en Argentina habéis tenido hasta presidentes musulmanes, ¿no? Menem era musulmán. Y luego el militar ese también era musulmán, el Seineldin o algo así. Que bueno, creo que tanto Menem como Seineldin eran conversos al catolicismo, ¿no? Tengo entendido, no sé, ¿no? ¿Cómo que no? Si les pusieron 2 bombas. Ah, lo de la AMIA y lo de la embajada, eso se la hicieron ellos mismos, brother. Por favor, eso es una bandera falsa. Igual que lo de las Torres Gemelas, se lo hicieron ellos mismos, brother. El 11S, fake. Lo de la AMIA y la embajada, fake. Lo de los trenes en Madrid, fake. O sea, un montón de fakes y... Sí, Al-Qaeda, toda Al-Qaeda fue una creación de... Una creación de la CIA. Y Al-Qaeda en árabe significa la base. ¿Pero qué base? La base de datos donde la CIA tenía todos los terroristas islámicos que ellos tenían comprados para pelear contra los rusos en Afganistán y todo este rollo. Que bueno, ahí hay 2 versiones, ¿no? Una de que ellos se giraron contra Estados Unidos y tal, y otra, la que yo creo, es que todo el 11S y tal fue todo un fake. Para que Bush y sus amigos pudieran forrarse ¿Y ahora esto qué es? Para que Trump pueda forrarse. Soy ateo, pero prefiero ser musulmán por conveniencia porque... que ser cristiano. Los cristianos son fáciles de manipular. No sé. Espera que sean muchos y verás. Alemania es un país ocupado desde aquella derrota mundial, claro. No Alemania, toda Europa está ocupada. Por eso cuando Trump dice, oh, tenemos que irnos de la OTAN, hay que deshacer la OTAN. Eso es una gran idea. Por favor, que se salga ya mismo de la OTAN y que quite todas las bases de Europa. Que bueno, luego la OTAN quedaría como lo que la Unión Europea ha pensado muchas veces que sería un ejército europeo, ¿no? Que bueno, quedaría Canadá por ahí, que bueno, supongo que ya decidirían qué hacer. Pero o sea, todos los países que quedarían en la OTAN serían países europeos, ¿no? Que pues podrían decidir o formar ese ejército europeo que siempre han querido o simplemente... Porque la OTAN, o sea, ¿para qué sirve la OTAN? Para tirar el dinero y ya, o sea... La OTAN la formaron para luchar contra los rusos en la Guerra Fría. O sea, si ya se cayó la Unión Soviética y deshicieron el Pacto de Varsovia, tendrían que haber deshecho la OTAN también. Los iraníes no pusieron nada. Fue bandera falsa de Israel, fue el Mossad descarado, 100%. Israel vive gracias principalmente al apoyo económico y militar de Alemania y Estados Unidos, ¿sí? Toda la tecnología que tiene Israel es de Estados Unidos. Además, Israel roba petróleo a sus vecinos, claro. Sobre eso era la guerra de Gaza. Quedarse con los 500.000 millones de gas que hay. Delante de la costa gazatí. El Islam no es una religión de paz. Bueno, por eso, o sea... Pues que tengan su religión, pero que la tengan en su país. Ya está, no hay problema. O sea, no te debe gustar el Islam o los musulmanes, deberías tener tú mismo una fe. Se supone deberías ser cristiano. Un pueblo sin fe va a ser fácilmente absorbido por otro. Es posible, no sé. Las europeas no quieren tener por culpa del hombre europeo porque se ha vuelto muy blandengue y permisivo.
Sí, no, porque es algo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? O sea, la tasa de natalidad está bajando en todo el mundo. O sea, si dices, no, es que los europeos son muy blandengues, ok, en Latinoamérica está pasando lo mismo. O sea, mira Chile, mira Perú, o sea, son todo países por debajo de 2 hijos por mujer. Estados Unidos, lo mismo. Y si me dices, no, es que es culpa del feminismo, ok, entonces, ok, ¿por qué Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, países así? O bueno, o por ejemplo, países como Arabia Saudita, que todavía están por encima de la tasa de sustitución, pero ha bajado la tasa de natalidad con respecto a hace unos años. O sea, en Arabia Saudí no creo que el problema sea, o el propio Irán, o sea, en esos países no creo que el problema sea el feminismo, ¿no? Si me dices, no, es que el problema es el capitalismo, ok, ¿y por qué en Corea del Norte tienen 1,7, 1,8 hijos por mujer? Si me dices, no, es que el problema es el comunismo, ok, pues entonces ¿por qué Corea del Sur tiene 0,7 o Estados Unidos tiene, bueno, no sé cuántos tienen, pero es menos de 2? Creo que los únicos países que todavía están son algunos países del África Negra, pero bajando también. Y luego Pakistán, Afganistán, Yemen y algún que otro país de la Polinesia muy pequeñito. Pero o sea, son países que todavía están por encima de 3 hijos por mujer y todo eso. Pero que también van bajando, ¿no? O sea, que bueno, yo vi un vídeo de una mujer que es, no sé, es química o no sé qué rollo, que ella dice que esto es por culpa de los microplásticos. Porque claro, o sea, esto viene pasando desde los años 60, ¿no? O sea, ¿qué cosa no había en aquella? Bueno, en los años 60 sí había plásticos, ¿no? Pero mucho menos que ahora, ¿no? O sea, ¿qué cosa no había en los años 50 que ahora sí tenemos? O sea, plástico. Tenemos plástico por todas partes, ¿no? Y se dice que eso lo respiramos y eso es lo que baja la natalidad, ¿no? Bueno, es una teoría, no lo sé. Que bueno, a lo mejor son los chemtrails o yo qué sé, o a lo mejor los extraterrestres han tirado algún virus para que cuando ya nos extinguimos entonces invaden el planeta o yo qué sé. Lo que pasa en Corea, Japón y Europa es culpa de los mismos hombres por dar libertad sexual a la mujer. La mujer moderna ahora solo quiere montar el carrusel y crear gatos. Sí, o sea, en esos países, o sea, el añadido es ese también, ¿no? O sea, en Europa, Estados Unidos, Japón y tal, pues tienes el añadido ese, ¿no? La ideología de género y todo ese rollo. Pero una vez más, ¿no? Esa bajada de la natalidad es en todo el mundo, ¿no? Las europeas se han comido el cuento del femiloquismo y por eso cambian hijos por gatos y vino, pero también es cierto que las circunstancias en Europa no están dadas para tener hijos de toda... Ah, no me jodas, hombre, o sea, antes la gente tenía 12 hijos y ya los cuidaremos como podamos, y ahora la gente, no podemos tener un hijo porque mira cómo está el mundo, el cambio climático y no sé qué, y la guerra, pero por favor, brother, o sea, si siempre hubieran pensado así, o sea, hace 100 años o así nadie hubiera tenido hijos, que la cosa estaba peor todavía. O sea, sí que es verdad que, o sea, hace en los años 60, 70, 80 podías alimentar alguna familia con un solo salario, ahora con 2 ni siquiera te llega, ¿no? Pero, o sea, hace 100 o 200 años
la gente a los hijos solo aspiraba a darles de comer, y ahora la gente piensa, yo no voy a tener un hijo si no puedo llevarlo a la universidad y llevarlo de vacaciones y comprarle juguetes, y por favor, o sea, no podemos tener a todo el mundo en una jaula de oro. Pero bueno, incluso en países pobres y tal, la natalidad va bajando. En otras latitudes tienen hijos sin pensar en nada. Tal vez eso falta en Europa ahora. Sí, pero incluso en otras latitudes también va bajando, porque África, que era donde hasta ahora se tenían más hijos, ahí tienes, por ejemplo, a Botswana, que está en 2,1, 2,2 hijos por mujer, Sudáfrica, que está en 2,4 hijos, ¿no? Cuando esos países antes tenían todos de 5,6 hijos, de 5 o 6 hijos para arriba, ¿no? Creo que el país que tiene más hijos es Chad, que tienen, pues no sé, tendrán 6 o 7 hijos por mujer. Que bueno, está guay que Chad sea, o sea, porque claro, como son Chads, pues son los que tienen más hijos, normal. Yo creo que el nombre influye. No está mal la Liu Shibai. No está mal. En Inglaterra los musulmanes están matando perros con comida envenenada y con clavos. Pero perros callejeros, ¿quieres decir? En España también los están matando. Eso sería un delito de maltrato animal. Yo tampoco quiero Islam, tampoco judiada, la verdad. Lo de armas nucleares lo digo por John, lo que dice no debería tener un pueblo musulmán armas nucleares. Es decir, el israelí ha asesinado mucha gente sin necesidad de armas nucleares. Pero las tienen, las tienen los israelíes. Yo quiero y deseo que Irán haga sus armas nucleares, una nación milenaria que hoy más que nunca está amenazada por un pueblo apestado como Israel y otro de pedófilos como Estados Unidos. Los africanos no son de fiar. Pues a mí me parecen más de fiar los negritos que los moros, ¿eh? Me parece más de... Bueno, los nigerianos no son de fiar, por ejemplo. Pero me parece más de fiar, no sé, un congoleño, un senegalés o algo así que un marroquí, por ejemplo. Los países racialmente... A ver, ¿se me oye? Ahí se me oye, ¿no? Ok, los países racialmente homogéneos son mejores que los países multirraciales. En los países multirraciales hay mucha delincuencia, anarquía, crimen y corrupción. Ejemplo, la mayoría de países latinoamericanos. Claro, o sea, ellos quieren que las razas y las culturas se mezclen en los países porque, o sea... Por ejemplo, o sea, los que mandan son los banqueros y todo esto del nuevo orden mundial y... las élites judeo-masónicas o, bueno, Illuminati, como quieras llamarlos. Entonces, ellos saben que en un país donde todos son de la misma raza, todos hablan el mismo idioma, todos tienen la misma religión y la misma cultura, pues va a ser más fácil entenderse para crear un frente común contra injusticias que se hagan contra ellos, ¿no? Difícilmente vas a ver un levantamiento popular en la ciudad de Nueva York, o sea, porque, o sea, los italianos tienen sus intereses, los negros tienen otros intereses, los judíos tienen otros intereses, los mexicanos tienen otros intereses, los chinos tienen otros intereses, etcétera, ¿no? Y si por alguna puta casualidad todos esos grupos se ponen de acuerdo para crear un frente común, vas a ver que muy rápidamente van a salir las diferencias y eso se va
a deshacer, ¿no? Por eso les interesa que crear diferencias y mezclar las culturas dentro de los países y todo ese rollo, ¿no? Por mucho que los progres digan la diversidad es la fuerza y no sé qué mierda más. Menem no dijo que era musulmán, pero lo era. Pero lo era, ¿no? A ver, sus padres, Saúl Menem y Mojibe Akil, eran de nacionalidad siria y desde Yabrut, en Siria, habían emigrado a Argentina. Bueno, no sé si... a ver... Sí, parece que era musulmán, dice. Ayudó al capellán Lorenzo Lavalle a pesar de todavía ser musulmán. O sea, era un musulmán convertido al catolicismo o lo que fuera. Sus padres, Saúl Menem y Mojibe Akil, eran ambos inmigrantes sirios nacidos en Yabrut, Siria, y practicantes de la religión musulmana suní. Habían emigrado a Argentina en la década de 1910. El apellido de su padre, Menehem, fue castellanizado como Menem por las autoridades migratorias cuando arribó al país. Bueno. Seineldin era de una familia drusa, pero era confeso. Sí, o sea, pero los drusos son una secta del... Bueno, muchos musulmanes no consideran que los drusos no forman parte de la fe musulmana porque, bueno, tienen algunas creencias que muchos tradicionalistas musulmanes consideran heréticas, ¿no? Pero la mayoría de... O sea... Bueno, se considera, o sea, los... Demográficamente y todo ese rollo se considera a los drusos como parte del Islam o una escisión del Islam, ¿no? Pero sí, también se convirtió al catolicismo, igual que Menem, ¿no? Sí, Menem se había convertido. La cúpula del gobierno estadounidense es pedófila. Esto está comprobado por los archivos Epstein y es el judío de Israel los que crearon esa plataforma para sacar ventaja. Claro, para chantajearlos. Carlos Menem era de ascendencia siria, era ario. Bueno, ario, no sé. Sí, era sirio. Tal cual, el judío fiscal Nisman no pudo probar la culpa iraní y el mismo Mossad le dio el pasaje de ida, ¿sí? Cualquier musulmán no se lo pensaría dos veces en violinizar a una niña de 10 años. Bueno, no sé. En principio, o sea, antes en el cristianismo también era así, o sea, se podía casar hasta un bebé de 2 meses, pero para consumar el matrimonio había que esperar mínimo a la primera menstruación, ¿no? Que bueno, que algunos lo hagan antes, pues, no sé. Pero bueno, pedófilos hay en todas las religiones, ¿no? Pero o sea, eso antes era en Europa también, o sea, solo que bueno, esos países, pues bueno, tienen una mentalidad más antigua, pero...
Pues sí, Tomás, los conocí en un restaurante y estuvimos charlando afablemente durante un buen rato. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Que los... ¿cómo te diré? El diablo que se presenta como ángel de luz. Claro, ese delito se comete en todo el mundo por muchos pueblos, sean de la religión que sean, e incluso los ateos. Esos crímenes los hacen todos. Trump ahora está chantajeado por los archivos Epstein, ¿sí? Eso de que los musulmanes violinizan niñas es pura propaganda cristiana occidental liberal. Las violinizaciones pasa más en países occidentales, por ejemplo. Nah, yo creo que no pasa más en unos sitios que otros. Pasa en todo el mundo y punto. Saludos a la gente que va llegando. Douk 3377. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Puro marihuano aquí. Bueno, pues que me pase. A mí todavía no me han pasado el porrillo, brother. Sí, pero ellos lo tienen como una de sus muchas asquerosas costumbres, violinizar y casarse con niñas. Sí, pero para consumarlo, el matrimonio es la primera... Pero eso de los matrimonios arreglados, eso antes era en Europa también. Pero, o sea, ellos solo pues tienen una mentalidad más antigua, ¿no? O sea, es como si España viviera en el siglo XVIII, ¿me entiendes? O sea, tú no te podías casar con quien tú querías, te casabas con quien te decía tu padre, y punto, ¿no? O sea, pues ellos, pues, están todavía en ese rollo, ¿no? Si una mujer tiene hijos de muy joven, sus hijos salen más sanos, mientras más viejas salen más proclives a ser enfermos, es pura biología. Claro, creo que cada año que va pasando va bajando el 1% de posibilidades de quedarse embarazada y como más mayores son los padres, sobre todo la madre, más posibilidades hay de que salgan defectos y todo ese rollo, ¿no? Obvio está mal, desde nuestra visión occidental cristiana, que aunque seas ateo tienes valores cristianos. Por eso se debe exigir no inmigración de otras zonas, ni musulmanes ni judíos. Bueno, yo no sé si será cristiano, porque los cristianos hacían exactamente lo mismo. O sea, como mucho es un valor occidental. Más que occidental es un valor liberal, ¿me entiendes? Porque, o sea, creo que hasta el 2016 la edad de consentimiento sexual en España eran 13 años. Y si te vas más atrás todavía, los años 90 eran 12 años. Y nadie se escandalizaba, ¿no? Entonces, pues bueno, nos hemos vuelto como... ¿Cómo te diré? Que nos escandalizamos pues cada vez por menos, ¿no? Pero bueno, a mí me da igual que se casen con niñas, que violen niñas, o sea, siempre que violen a sus niñas, o sea, mientras no toquen a las niñas de Europa, a mí me la suda, o sea, lo que hagan dentro de su propio país, a mí me tiene sin cuidado, o sea, es su país y pueden hacer ahí lo que les dé la gana. Se les nota en los 2 metros y lo corpulentos, son puro escuencles. ¿Quién? ¿Los musulmanes? Joder, que el mundo no quiera hijos es un síntoma de algo, ¿eh? Sí. No sé, hay gente que dice que son los microplásticos, otros que si son los chemtrails, otros que si es una regulación, como que la propia naturaleza se va regulando, ¿no? Como que cuando hay demasiados humanos, pues que la propia naturaleza se regula o algo así, no sé. Lo de no tener hijos es parte también impuesta. Cuando se necesita mano de obra fue cuando se quiso que la mujer fuera feminista. Esto les dio poder a las mujeres y ya quisieron su realización. Sí, pero una vez más, o sea, ¿cómo explicas entonces que tengan ese mismo problema en Irán, en Qatar, en los Emiratos Árabes? O sea, en esos países no creo que haya mucho feminismo. Y si lo hay, pues es reprimido. Entonces... Aunque sí es verdad que en los países occidentales, además de la bajada de natalidad, pues tenemos el problema añadido pues del feminismo y toda esa mierda. Eso lo creo, hay algo que jode la natalidad en el mundo, claro. Lo de no tener hijos y volvernos maricas es parte de la agenda de reducir la población. Bueno, no sé, o sea... Por ejemplo, Rusia
para incentivar la natalidad, pues bueno, antes de la guerra, porque la guerra ha jodido todo fatalmente, pero antes de la guerra, pues para estimular la natalidad, pues intentaron reprimir la propaganda de grupos feministas, homosexuales, grupos antinatalistas, también daban dinero a mujeres que tuvieran hijos y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, fracasaron miserablemente. O sea, Rusia pues tienen, creo que, pues nada, igual que Europa, creo que es 1,4 hijos por mujer o algo así. La exministra de Economía de Inglaterra decir que los extraterrestres jodían la economía de Europa, es que puros tarados llevan la política. ¿Eso dijo la ministra de Economía de Inglaterra? Ok. Pero ten cuidado que en inglés alien puede querer decir extranjero también. Por eso en Estados Unidos un inmigrante ilegal lo llaman illegal alien. O sea, no quiere decir que sea un extraterrestre ilegal. Es un extranjero ilegal. El problema es que en la era moderna a la mujer se le pregunta si quiere tener hijos. Grave error. Se le tiene que hacer al modo época de las cavernas. Bueno, la época de las cavernas... Quizá no tan así, pero como los años 50, 60, ¿no? Cuando, o sea, con un solo salario se podía mantener una familia, pues entonces, aunque bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, hay países donde todavía muchas mujeres no trabajan y ahí también baja la natalidad. Digo, pregunta para todos, ¿en sus países se incentiva la natalidad? Porque en México se promulga el aborto libre y gratis y que la mujer entre a trabajar y estudie casi que obligado. Sí, aquí lo mismo, aquí lo mismo. A la mujer se le tiene que cachar. Es que se lo piensan Tomás y Ayas. Es que se lo piensan Tomás y está bien. Yo mismo jamás hubiera tenido hijos. Bueno, si todo el mundo piensa como tú, pues entonces, pues claro, nadie te... O sea, vale, es verdad que, o sea, el camino que llevábamos durante el siglo XX, ¿no? Que a principios del siglo XX éramos 2.000 millones, luego, después de la Segunda Guerra Mundial, 2.500 millones, en 1980, 5.000 millones, 6.000 millones en 1995, 7.000 millones en 2005, ¿no? O sea, ese camino no se podía, o sea... seguir, ¿no? O sea, el sistema donde muchos países tenían 5, 6 o 7 hijos por mujer era insostenible, ¿no? Pero 2 hijos por mujer, o sea, que la población se mantenga siempre a 7, máximo 8.000 millones de personas, sí, ¿por qué no? O sea, mi madre tuvo 6 hijos. Bueno, no sé, o sea... Yo no es que no quiera tener hijos, pero o sea... Pues llegas a una edad, ¿no? O sea, sin estar casado ni nada, y bueno, ya la edad que tengo, pues... Ahora pues sería o conocer a una mujer más joven que yo, pero más joven, o sea, mínimo 10 años más joven que yo, que para ahora pues ya va siendo bastante improbable. Pues sí, seguramente pues me moriré sin hijos también, o sea... Porque claro, si conozco a alguien, pues será seguramente alguien de la misma edad que yo, o sea, entre 35 y... Entre 35 y 55 años, ¿no? En chat tienen muchos hijos porque son chats y en Europa no tienen hijos porque son incels. Pues sí, algo así, pero bueno, una vez más, o sea, en África también está bajando la natalidad, ¿no? Chat sería pues como el último reducto, ¿no? En Europa llegan los musulmanes porque el mismo pueblo europeo lo permite por ganar dinero o por ser unos sentimentalistas religiosos. Pues para tener mano de obra
mano de obra barata, ¿no? Pero muchos ni siquiera trabajan. Yo de esto de la natalidad mejor no digo nada porque no pienso traer hijos al mundo, pero por la simple razón de que no me gustan los niños y sí, prefiero criar gatos. Pero ves, o sea, lo que os digo, o sea, Caronte no quiere tener hijos, Gato no quiere tener hijos. Yo, pues bueno, no... O sea, no estaba contra tener hijos, pero no los he tenido, simplemente. O sea, ¿veis lo que os digo, no? O sea, y Gato vive en Argentina, yo vivo en Holanda, Caronte no sé dónde vive, creo que vive en España o por ahí. O sea, países diferentes, pero la misma historia. Nadie tiene hijos. Si llenas de cuntaquintes tu país, tendrás otra ju africana con sus mismas costumbres por pura lógica. No tengas lástima por esos negritos, te lo digo por experiencia. No tengas lástima de esos negritos, son el mismo demonio cuando son mayoría los países sudamericanos como Chile, Perú, te lo dicen por experiencia. El gran O de Sudamérica son los descendientes de negritos. Pero los negritos de Sudamérica no son por inmigración, o sea, los llevaron ahí los españoles. A ver, eran de Oriente Medio esos bastardos, pero musulmanes. De hecho, no sé si el apellido Menem está cortado y puede que sea Moishe esa familia de mierda. Así está, Menehem. Bueno, no sé, en la wiki mierda dice que eran musulmanes sunitas. Pero bueno, no sé. O sea, podría ser que fueran criptojudíos o algo, ¿no? Pero los moishes son muy afables hasta que se sacan la careta y se ven sus orejas gigantes. ¿Sí? No di a los países latinoamericanos, soy latinoamericano, no me gustan los países negroides de Latinoamérica porque mi país fue invadido por ellos y creció la criminalidad. Venezuela fue invadida por negroides, pero ¿de dónde vinieron? En México, las zonas indígenas más alejadas se sigue acostumbrando los matrimonios arreglados donde la mujer es muy joven. Esas son costumbres, más allá de valorar si está bien o mal. ¿Ves? Pero en esas zonas seguramente todavía tienen hijos. En cambio, pues una mujer en Ciudad de México que tenga 3 carreras y todo la hostia, pues no tendrá hijos o tendrá un hijo con 41 años, ¿me entiendes? Jean-Marie Le Pen, el gran líder nacionalista francés, decía que él prefería una mujer francesa analfabeta y madre de 6 hijos que una mujer francesa que tuviera 2 o 3 carreras y que no tuviera ningún hijo. No es lo mismo un cristiano del Congo que un cristiano de España. La cultura y la psique de una raza humana no lo cambia ninguna religión. Sí cambia algo, pero... O sea, sí, tiene razón, no es lo mismo un cristiano del Congo que un cristiano... Pero bueno, igualmente, dentro de esos países, o sea... No es lo mismo un cristiano de Nigeria que un musulmán de Nigeria, ¿no? Los negros africanos a los que me refiero fueron traídos por los europeos para ser sus mascotas. Los amerindios son los únicos originarios de América. Pero te refieres a los negros que trajeron hace 200 o 300 años o así. Yo ahora 40 y pocos. Tampoco me casaría, no me gustan los compromisos. Si yo gano dinero, pago a una rusa y tengo varios hijos o no, no sé. Bueno, en Rusia, o sea, sí, te puedes traer rusas porque, o sea... En Rusia, Putin la ha cagado, pero bien cagada con esta guerra. O sea, Rusia tenía el mismo problema que los países de Europa, ¿no? O sea, tienes que pensar que después de la Revolución Rusa, o sea... Rusia había perdido a millones de hombres igual que los otros países de Europa. Sin embargo, después de la Revolución Rusa tuvieron la Guerra Civil Rusa. Más las hambrunas de los años 20 y 30. Más la Segunda Guerra Mundial. O sea, los hombres nacidos entre 1900 y 1923, de los hombres nacidos en Rusia o la Unión Soviética entre 1900 y 1923, solo el 20% estaban vivos en 1946, después de la
de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que en Rusia llaman la generación perdida, ¿no? Para el final de la Unión Soviética, en los años 80, todavía estaban sufriendo las consecuencias de esas tres guerras, de la Primera, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa. A eso se añadió luego la Guerra de Afganistán, pero la Guerra de Afganistán no fue nada comparado con el final de la Unión Soviética. Cuando se terminó la Unión Soviética, la URSS perdió una tercera parte de su población y el 20-25% de su territorio. De la gente que quedó en lo que luego fue la Federación Rusa, en los años 90, 4 o 5 millones de personas emigraron, se marcharon a Europa, Estados Unidos e Israel. Luego, toda la catástrofe económica de esos años creó suicidios, alcoholismo, drogas y todo este rollo, por lo que la esperanza de vida de los hombres en los años 90 en Rusia era menos de 60 años. Lo que hizo que se empeoró aún más, porque claro, como no había hombres para casarse, decenas de miles de rusas se marcharon a principios de los 2000 a Estados Unidos y a Europa para casarse, pues, con gringos y con europeos. Y, bueno, el gobierno ruso se dio cuenta de eso y, bueno, intentaron varias cosas, o sea, lo que te he dicho antes, o sea, limitar la acción de grupos LGBT, grupos feministas, grupos antinatalistas, dar dinero a mujeres y familias que tenían hijos, intentar que gente que había emigrado al extranjero volviera a Rusia, pero no... Lo único que han conseguido es, pues bueno, lo mismo que los países de Europa, traer inmigrantes, o sea, entre desde que se acabó la URSS, se cree que hasta 14 millones de inmigrantes de Asia Central y del Cáucaso y en menor medida de África han emigrado a Rusia. Por lo que se cree que para 2050 Rusia será un país de mayoría musulmana. Hay que pensar que, bueno, ese problema también lo tienen los países de Europa Occidental, pero hay que tener en cuenta que la islamización en Europa Occidental, o sea, el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, empezaban de cero. O sea, en los años 60, cuando empezaron a venir inmigrantes a Europa, había 0 musulmanes en el Reino Unido, 0 musulmanes en Alemania, 0 musulmanes. En cambio, en Rusia ya había un 20% de la población que eran musulmanes, ¿no? O sea, si ahora le añades estos inmigrantes, pues es posible que para dentro de unas décadas Rusia sea un país de mayoría musulmana. De hecho, o sea, los países de Asia Central, cuando se terminó la URSS, ellos no querían la independencia. Los que querían la independencia eran Ucrania, Lituania, Armenia, pero los países de Asia Central que eran mayoritariamente vivían de subsidios de Moscú no querían la independencia. Sin embargo, el gobierno de esa época, el borracho este del Yeltsin, se dio cuenta que si no se hacían independientes los de Asia Central, que Rusia iba a ser un país de mayoría musulmana. O sea, fue y les dijo: señores, ustedes se tienen que hacer independientes, lo quieran o no. Que bueno, es posible que a través de la inmigración para 2050 o así,
Rusia acabe siendo un país musulmán después de todo, ¿no? Pero bueno, ya te digo que con la guerra Putin la ha cagado, pero bien, porque 250.000 hombres han muerto en la guerra. Que bueno, parece contradictorio, pero para la natalidad los hombres son más importantes que las mujeres, porque un hombre puede fecundar a varias mujeres, ¿no? 250.000 hombres han muerto en la guerra, otro millón largo pues han resultado heridos, que bueno, no sé, a lo mejor, claro, herido puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, si te falta el dedo meñique, quizá a una mujer no le importará mucho, pero si no tienes piernas, si no tienes brazos, si eres ciego, pues difícilmente alguien se va a querer casar contigo, tener hijos contigo, ¿no? Y además, otros cientos de miles de hombres han huido del país. Y claro, la guerra ya dura 4 años, cuando tú te pasas 4 años en otro país, tú echas raíces en ese país, por lo que muchos de estos que huyeron del país, pues van a casarse con mujeres de los países a donde han ido, se van a quedar ahí, van a encontrar, o sea, muchos ya nunca volverán a Rusia, ¿no? O sea, con esta guerra lo que han hecho es agravar el problema de la natalidad, ¿no? O sea, entiendo todo el tema de cómo los ucranianos mataban a la gente del Donbass y tal, pero entonces la operación militar especial esta tendrían que haberla hecho solo en el Donbass y no en toda Ucrania, porque igualmente en el oeste de Ucrania no los quieren a los rusos, o sea, solo los quieren en el este de Ucrania. Esos que dicen que no quieren tener hijos es porque las mujeres no quieren tener hijos con ellos, porque si fuera al contrario tendrían varios hijos. No sé, puede ser, no sé. Sé que siempre han sucedido y que es por la era digital que todo el mundo nos enteramos de esas cosas espeluznantes que se ven a cada rato en los medios, pero parece que la gente se está volviendo loca últimamente y les da por cargarse a sus hijos. Sí. Bueno, gente que ha matado a sus hijos han habido siempre. Ya que muchos rusos están muriendo por la guerra, iré a Rusia a buscar mi rusa, mejorar la raza. Sí, eso podrías hacer, o sea... Pero no te tienes que quedar ahí, porque creo que si vives... Hay muchos extranjeros que en Rusia, aún siendo extranjeros, los han enviado a la guerra, ¿no? Si los van a matar, mejor que no los tengan. Claro. Nah, pero esa gente que mata a sus hijos son muy poco. O sea, a lo mejor, por ejemplo, en España, en un año, pues a lo mejor se dan 100 casos en un año, así. O sea, que claro, cada caso es uno demasiado, pero o sea, comparado con, o sea, miles de niños que nacen cada año, o sea, es el 0, algo por cien, ¿no? Te aseguro que prefiero mi tranquilidad y mi libertad. Bueno. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Previamente, agencias iraníes informaron que las negociaciones entre las partes se extenderán un día más y continuarán el domingo. De acuerdo con Tasnim, la decisión se tomó con la propuesta de la parte pakistaní, fue aceptada por ambas delegaciones. El medio atribuyó la prórroga a lo que describió como exigencias irracionales de la parte estadounidense y la insistencia de la delegación iraní en preservar los intereses nacionales. No obstante, desde Washington no han comentado tal información. Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán en Islamabad, concluyeron tras 14 horas de negociaciones. Iniciaron el sábado a la 1 de la madrugada, a la 1 del mediodía, hora local,
en el Hotel Serena de Islamabad, primero con las autoridades pakistaníes y después con la delegación estadounidense, y se prolongó hasta las 3:40 de la madrugada del domingo. Entre los temas centrales que estarán sobre la mesa figuran el enriquecimiento de uranio de Irán y su programa de misiles balísticos, así como la plena reapertura del estrecho de Hormuz. Por su parte, Teherán busca una garantía de Estados Unidos de un final más duradero de las hostilidades. Claro, o sea... Pero vamos a ver. Aunque ahora Estados Unidos estuviera de acuerdo con terminar las hostilidades, o sea... ¿Qué garantía puede dar Estados Unidos de que ellos controlan a Israel? Si Israel hace continuamente lo que les sale de las narices, y nunca mejor dicho. Entonces, pues bueno, o sea, pasa como lo del Líbano. O sea, lo del Líbano. No, el alto el fuego incluye también el Líbano. Los israelíes. No nos hemos enterado de nada, ¿eh? ¿Alto el fuego en el Líbano? No. No, o sea... Ok, vamos a ver si ha salido algo más sobre el alto el fuego. Ok. Tomás, ¿ya comentaste el asunto de la rueda de prensa de Melania, lo de Epstein? No, pero me he enterado. Tenemos que dar de baja a Israel para que exista menos guerras y crisis económicas. Sí. Melania es una laica. Ok. Melania montó el carrusel antes de conocer al cuckolding de Trump. Era escort y modelo de desnudos y tal. Cancillería de Irán explica por qué no se llegó a un acuerdo con Estados Unidos. Nadie tenía esa expectativa, argumentó el portavoz de la cartera. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismael Bagaei, afirmó que, por diferencia de posturas, no se logró llegar a un acuerdo con Estados Unidos en las conversaciones en Pakistán el sábado. En una serie de cuestiones llegamos a un entendimiento, pero en 2 o 3 temas importantes las posturas seguían alejadas y finalmente las conversaciones no condujeron a un acuerdo, declaró Bagaei. Además, el vocero destacó la complejidad de los temas y de las condiciones. En estas negociaciones se añadieron algunos asuntos nuevos, como el tema del estrecho de Hormuz, y cada uno de ellos tiene su propia complejidad, dijo. En el mismo contexto, indicó que las conversaciones se celebraron después de 40 días de guerra impuesta y se desarrollaron en un clima de desconfianza y recelo. Era natural que desde el principio no debiéramos esperar que se alcance un acuerdo en una sola sesión. Nadie tenía esa expectativa, agregó. En cualquier circunstancia, nosotros en el aparato diplomático debemos defender los derechos y los intereses del pueblo iraní, concluyó Bagaei. Claro.
Era escort, Melania, bueno, tiene toda la pinta, no me imaginé arquitecta, la verdad. Era modelo de desnudos, pornografía blanda, y bueno, las malas lenguas dicen que escort también, aunque bueno, o sea, vamos a ver. Ir con tipos como Donald Trump y tal, o sea, es una especie de prostitución encubierta, ¿no? O sea, no. O sea, Trump, ¿no? Le pagaba, que bueno, se dice que ahora sí, que hasta le paga dinero por ser la primera dama y tal, ¿no? Pero, que sé, que les den a esta gentuza. Bueno, lo de Score no está 100% probado, pero circula ese rumor, ¿no? Alguna chupada había pegado, claro. Bueno, pues vamos a ir a otro tema. Hablamos ayer de cómo parte del MAGA se está girando contra Donald Trump. Se merecen el uno al otro, y tanto, y tanto. Dicen que a Donald Trump le gusta hacerse la paja viendo a Melania hecha un sándwich. No solo eso, se dice que en las fiestas de Epstein, que mientras Epstein tenía sexo con las niñas, o las niñas tenían sexo entre ellas y tal, a él le gustaba eso, pues hacerse pajas.